La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas se dedica a aumentar la oferta de cuidado infantil para que las empresas de todo el estado puedan seguir siendo competitivas y los trabajadores puedan buscar y mantener un empleo estable. Para apoyar este objetivo, TWC desarrolló la Iniciativa de Expansión de Proveedores de Cuidado Infantil, que ofrece fondos a las empresas de cuidado infantil para que estén abriendo o expandiendo sus negocios, incluidos aquellos que se asociarán con empleadores para ofrecer cuidado infantil como un beneficio para empleados. Las empresas que buscan ofrecer beneficios de cuidado infantil a su personal pueden asociarse con un proveedor de cuidado infantil existente en su comunidad para asegurar el cuidado infantil para los dependientes de sus empleados, ayudando a retener y atraer personal, mejorar la moral y aumentar la productividad. La información contenida aquí ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no tiene la intención de crear y la recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. A medida que avanzamos en la conversación de hoy, discutiremos por qué los proveedores deben considerar una asociación formal con los empleadores, cómo encontrar un empleador con quien asociarse, cuáles son los incentivos para los empleadores, cómo los empleadores pueden lanzar un programa y cómo los proveedores y empleadores pueden desarrollar un acuerdo de servicio de asociación. Una asociación entre un empleador y un proveedor de cuidado infantil puede tomar muchas formas y puede diseñarse para satisfacer las necesidades tanto del negocio y los empleados del empleador como del negocio de cuidado infantil. Por ejemplo, si una empresa proporciona asistencia financiera y recursos para que sus empleados encuentren o paguen el cuidado de los niños, este acuerdo a menudo se denomina cuidado infantil patrocinado por el empleador, porque el empleador patrocina el cuidado de los niños de sus empleados. Sin embargo, esto podría no resultar necesariamente en una asociación formal con un proveedor local de cuidado infantil. Una asociación formal significa que el proveedor de cuidado infantil ha contratado con el empleador para atender solo a los hijos de sus empleados, o que el programa está asignando o reservando un cierto número de espacios para los hijos de estos empleados. Los empleadores podrían trabajar con el proveedor de cuidado infantil para estar abiertos durante los turnos que trabajan sus empleados. O bien, los empleadores podrían simplemente tener un acuerdo con un proveedor local para referir a sus empleados a ese proveedor si necesita cuidado infantil, lo que podría ayudar a aumentar la inscripción en el programa. Los programas de cuidado infantil pueden ofrecer servicios en o cerca del campus de un empleador o fuera del sitio en sus propias instalaciones, dependiendo de la situación. Por lo general, asociarse con un proveedor de cuidado infantil que está separado de su negocio significa que el proveedor de cuidado infantil contrataría y capacitaría al personal y se encargaría de todos los aspectos de su propio negocio. La iniciativa de expansión de proveedores de cuidado infantil presenta una oportunidad tanto para las empresas de cuidado infantil como para las empresas locales para formar más fácilmente asociaciones de empleadores y ayudar a las familias en el área a beneficiarse de un mayor acceso a cuidado infantil de calidad. Las empresas de cuidado infantil tienen la oportunidad de crecer o abrir su negocio, aumentar la inscripción
y solicitar fondos a través de la Iniciativa de Expansión de Proveedores de Cuidado Infantil. Los proveedores pueden recibir fondos para ayudar con los costos iniciales asociados con la preparación para abrir o hacer crecer su negocio, así como fondos operativos iniciales para ayudar a cubrir los costos durante los primeros meses de operaciones. Los empleadores tienen la oportunidad de mejorar los beneficios de sus empleados para atraer y retener a los empleados. Algunos empleadores también pueden ser elegibles para un crédito fiscal federal que ayuda a las empresas a cubrir algunos de los costos de proporcionar cuidado infantil a sus empleados, ya sea en el sitio o a través de un contrato. A través del crédito de instalaciones y servicios de cuidado infantil proporcionados por el empleador, los empleadores pueden recibir un valioso crédito fiscal de hasta el 25% de los gastos relacionados. Esto es equivalente hasta $150,000. Veamos este ejemplo. Megan es dueña de un negocio de cuidado infantil familiar con licencia en un vecindario pequeño. Ella ha sido abordada por posibles empleados de varias empresas cercanas, afirmando que no podían aceptar una oferta de trabajo sin cuidado infantil en el área, pero ha tenido que rechazarlos ya que estaba en plena inscripción. Ella siempre ha querido hacer crecer su negocio para ayudar a satisfacer la necesidad de atención en su área, pero no ha querido obtener un préstamo para la transición a un centro de cuidado infantil. Megan se enteró de la iniciativa de expansión de proveedores de cuidado infantil y se acercó a las pequeñas empresas cercanas para contarles la historia de los empleados que tuvieron que rechazar trabajos debido a la falta de cuidado infantil en el área. Las pequeñas empresas acordaron asociarse con el negocio de cuidado infantil para ofrecer espacios prioritarios de cuidado infantil para sus empleados. Megan pudo solicitar financiamiento a través de la iniciativa y hacer crecer su negocio sin asumir deudas adicionales. Los proveedores de cuidado infantil que operan en una asociación documentada con un empleador y amplían la disponibilidad de cuidado en su área pueden ser elegibles para recibir fondos a través de la Iniciativa de Expansión de Proveedores de Cuidado Infantil. Los proveedores de cuidado infantil que abren o se expandan a través de una asociación empleadora tienen hasta el 30 de noviembre del 2023 para solicitar fondos a través de la iniciativa. Para ser considerados elegibles para el financiamiento de la iniciativa de expansión a través de la categoría de elegibilidad de asociación de empleadores, los proveedores deben estar involucrados en un acuerdo activo con al menos un empleador que esté documentado por un acuerdo firmado por todas las partes. Sin embargo, más allá de la financiación, una asociación formal puede tener muchos beneficios para su negocio de cuidado infantil. Su inscripción podría volverse más estable, lo que significa que podría contar con ingresos más confiables y constantes, porque una empresa local le está enviando a sus familias. Esto podría ahorrarle tiempo en divulgación y mercadeo. Puede convertirse en un recurso confiable para ese negocio y distribuir información de boca a boca podría conducir a asociaciones adicionales en el futuro. Es posible que pueda igualar las horas de operación de las empresas y posiblemente incluso estar cerrado en días festivos o durante los momentos en que las familias no están en el trabajo. Piense en los impactos a largo plazo de esta asociación y lo que podría significar para su negocio en los próximos años. Si bien cualquier empleador podría beneficiarse de que sus empleados tengan acceso a los servicios de cuidado infantil que ofrece, hay varios ejemplos de tipos de negocios y sectores que pueden estar especialmente interesados en asociarse con un proveedor de cuidado infantil, como puede ver aquí. Una vez que haya identificado una empresa en su área que cree que podría ser un buen socio, querrá comunicarse con ellos para proponerles una asociación. Organice una reunión con un responsable de la toma de decisiones de la empresa,
enviando un correo electrónico o una carta presentando su programa y los servicios que ofrece. Si usted es un empleador de Texas interesado en ofrecer cuidado infantil como un beneficio a sus empleados, primero querrá decidir qué tipo de beneficio ofrecerá. Por ejemplo, ¿ofrecerá cuidado de niños en el lugar o contratará a un proveedor local de cuidado infantil para reservar espacios? ¿Cuántos de sus empleados necesitan cuidado infantil y cuántos usarían este beneficio si usted lo proporcionara? ¿Hay algún negocio de cuidado infantil existente cerca con el que podría trabajar o necesita comenzar a realizar actividades de divulgación? ¿Ofrecerá asistencia financiera para ayudar a los empleados a pagar el cuidado de los niños o cualquier otro beneficio? ¿Quién toma decisiones dentro de su empresa y necesita involucrar en este proceso? Obtener respuestas a estas preguntas serán los primeros pasos cruciales. Si no sabe la respuesta a estas preguntas, es posible que desee hablar con sus empleados sobre sus necesidades y lo que querrían de un beneficio de cuidado infantil. ¿Quieren continuar enviando a sus hijos a un acuerdo existente o apreciarían una opción en el sitio en su lugar de trabajo? ¿Cuántos empleados realmente necesitan atención en este momento? Si estuvieran desarrollando el beneficio, ¿cómo se verían? Encuestar a sus empleados de forma anónima para determinar las respuestas a estas preguntas puede ayudarlo a determinar la demanda de cuidado infantil y las preferencias de sus empleados. Si tiene la intención de asociarse con un negocio de cuidado infantil existente, ya sea para reservar espacios o abrir una nueva ubicación para sus empleados, querrá realizar actividades de divulgación a nivel local. Incluso puede comunicarse con su oficina local de la Junta de la Fuerza Laboral, ya que puede tener una buena idea de posibles asociaciones y proveedores que busquen expandirse. Primero, los empleadores que ofrecen beneficios de cuidado infantil a sus empleados informan una mayor retención y lealtad de los empleados, una mayor productividad y un mejor ambiente de trabajo. Todo esto conduce a una reducción de los gastos en las ausencias y rotación de los empleados y mayores ganancias debido al aumento de la productividad. Además, puede ser elegible para recibir una exención de impuestos si invierte en el cuidado de sus empleados. El crédito de instalaciones y servicios de cuidado infantil proporcionados por el empleador ofrece un reembolso de hasta el 25% de sus gastos de cuidado infantil en la temporada de impuestos, más el 10% de los gastos de investigación y referencia con un crédito anual máximo de $150,000. Usted puede ser elegible para reclamar este crédito por los gastos en los que incurra su empresa para proporcionar servicios de cuidado infantil a sus empleados, ya sea en el lugar o en contrato con un centro local de cuidado infantil, así como por los gastos en los que incurra para ayudarlos a encontrar cuidado infantil. Por ejemplo, si su empresa está interesada en asociarse con una empresa de cuidado infantil para abrir un programa de cuidado infantil en su campus, entonces podría recuperar hasta el 25% de los costos relacionados con la construcción, expansión o rehabilitación de la propiedad de su negocio para acomodar los servicios de cuidado infantil. Tenga en cuenta que el crédito tiene un límite de $150,000 anuales. También puede reclamar los gastos operativos de esta instalación, incluida la capacitación de empleados y programas de becas para la matrícula. Alternativamente, si desea celebrar un contacto con un proveedor de cuidado infantil para ofrecer servicios de cuidado infantil a sus empleados fuera del sitio, puede reclamar el 25% de los gastos comerciales, con un límite de $150,000 anuales para el mantenimiento de las instalaciones, los salarios y la capacitación de los proveedores de cuidado infantil
y la matrícula de los niños. Una forma adicional de recibir fondos a través del crédito fiscal es proporcionar servicios de recursos y referencias a sus empleados. Si ofrece servicios de recursos y referencias para ayudar a sus empleados a encontrar y acceder al cuidado infantil, puede reclamar el 10% de estos gastos como parte de su crédito fiscal. Este 10% es adicional al 25% de los gastos de servicio directo que puede reclamar, pero está incluido en el límite de crédito de $150,000. Al ingresar a una asociación de empleador y cuidado infantil, los empleadores y las empresas de cuidado infantil deben discutir y acordar qué entidad asumirá qué responsabilidades y cuáles son las expectativas para ambas partes. Al ingresar a una asociación de empleador y cuidado infantil, los empleadores y las empresas de cuidado infantil deben discutir y acordar qué entidad asumirá qué responsabilidades y cuáles son las expectativas para ambas partes. Para los propósitos de la iniciativa de expansión de cuidado infantil, estas decisiones deben registrarse en un acuerdo de servicio. Para ser considerado elegible para financiamiento a través de la iniciativa de expansión de proveedores de cuidado infantil, estas son las piezas clave de información que un acuerdo válido debe incluir: los nombres del empleador o empleadores, los detalles del negocio de cuidado infantil que brinda servicios, incluidas las horas, las edades atendidas y otros detalles del programa. La ubicación, incluida la relación con la ubicación del empleador, como en el sitio, cerca del sitio o en la comunidad. El número proyectado de familias y/o niños que el empleador ha identificado que necesitan cuidado infantil. Si el empleador apoyará financieramente a la asociación, usted será elegible incluso si no hay apoyo financiero directo. Y la fecha de inicio y finalización del acuerdo. Los empleadores pueden decidir que quieren pagar una parte de los costos de cuidado infantil de su personal directamente al proveedor de cuidado infantil. Si ese es el caso, tendrá que explicarse en el acuerdo. Alternativamente, los empleadores pueden optar por promover el negocio de cuidado infantil a los empleados sin apoyar financieramente el costo de sus servicios. Hay muchas otras preguntas y consideraciones que deben ser discutidas y acordadas mutuamente por todas las partes involucradas. Una vez que se hayan tomado estas decisiones, puede agregar listas de responsabilidades dentro de la plantilla Acuerdo de Servicio. Visite childcare.texas.gov para obtener recursos para ayudarle a presentar su solicitud, así como guías y herramientas para fortalecer su negocio. Toda la información está disponible en inglés o español.